En primer lugar, expresar mi agradecimiento al embajador Roger Loaiza en su calidad de director del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Y yo trataré de efectuar un análisis sobre Porras desde otra vertiente, el canciller Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea ha sido harto dicho, es de lejos, de cerca, ya no sé cómo, una de las mejores expresiones de la intelectualidad contemporánea en el Perú. O sea, Porras es, a mi juicio, el gran punto de quiebre en la historia de la República del siglo XX, porque introduce una suerte de sincretismo entre lo que había sido la visión de los primeros propulsores del siglo XX, y él asoma con valentía, con valor, a contagiar en el sistema internacional, en la vida nacional, en la visión de la política exterior de Perú, una cuota bastante singular de cómo debe mirarse la proyección externa de Perú. Era evidente que tenía el gran valor agregado de ser un diplomático y al tiempo un gran historiador. O sea, lo que Basadre siempre decía, para entender y mirar el Perú jurídicamente, mira, para mirar el Perú jurídicamente había que connotar siendo primero y enseguida un hombre que aprenda el Perú desde la historia, desde el conocimiento histórico, y Porras tenía muy pero muy acentrado el valor, la cosmovisión histórica del Perú. Porras, canciller de la República, es lo que yo quiero centrarme, embajador Loaiza, porque aquí hay un enorme legado para la agenda de la política exterior de la República. Cuando, en el marco de la 7ª reunión de cancilleres en San José, el 23 de agosto de 1960, a poco tiempo de haberse producido el primero de enero de 1959, la revolución cubana con Fidel Castro a la cabeza, el Perú tiene una visión de lo que constituye en ese momento la llegada de Fidel Castro al poder y el impacto que había generado toda esta corriente, ¿no es cierto?, que llegaba como un nuevo aire a cambiar toda una visión de la política nacional en Cuba. Y el Perú, fiel a una posición que algunos han querido decir, la neutralidad del Estado peruano respecto a su indecisión de decir si estaba o a favor o en contra de una revolución que se alzaba en América Latina y que sería el comienzo de diversos focos, ¿no?, varias revoluciones o levantamientos, guerrillas, etcétera, en América Latina. Porras, lejos de lo que se podía pensar en ese momento, un Estado peruano que desde la época del presidente Leguía había girado hacia una visión americanista a partir, ¿no es cierto?, de tener a Estados Unidos como el centro, el modelo, el hegemón al cual comportaba todo el relacionamiento externo del Estado peruano, que comienza con Augusto B. Leguía, porque ser que tuvo Leguía fue que incorpora al Perú al hegemón del momento que era Estados Unidos de América, porque en el siglo anterior ese hegemón fue Inglaterra. Y Porras Barrenechea da un punto de quiebre en contrastación con la visión unívoca de la política exterior del momento. Inconsultamente, casi como un aire revolucionario en el marco de lo que ha sido la faceta peculiar de Porras Barrenechea, su actitud contestataria en términos intelectuales. Y Porras lanza un discurso sencillamente en contra de las visiones ortodoxas de la política exterior del Estado peruano. Por eso él tenía en su agenda personal el mismo hecho de saber que apenas vuelto de San José a Lima debía renunciar.
antes de que el sistema le diga: usted ha quebrado, usted ha ido en contra de lo que puede haber sido la visión del Estado peruano, y por tanto lo único que le quedaba era renunciar. Él lo hace de motu propio. Claro, y tiempo inmediato después, Porras fallece, Porras parte, pero había dejado un legado, y ese legado, que fue, a mi juicio, uno de los mayores valores que ha dado la diplomacia y a la política exterior, donde un canciller dice finalmente no solamente el pensamiento que corresponde a la autonomía de un ministro de las Relaciones Exteriores, sino al mismo tiempo lo que dice la profundidad del ego, donde no debe haber contrastación cuando el alma quiere decir lo que piensa. Y eso fue lo que hizo Raúl Porras Barrenechea, decir lo que pensaba, y cuando dijo lo que dijo, condenando cualquier atisbo que quería acabar con una Cuba que casi a la inminencia se convertía en una Cuba desaforada del sistema interamericano, Raúl Porras Barrenechea lanza el epitafio de oponerse a cualquier intento que pudiera llevar a desaforar a Cuba del sistema interamericano. Ese fue Raúl Porras Barrenechea. Y cuando dijo lo que dijo, Porras dejó muy en claro que nunca fue ni tuvo, y no hay ningún rasgo en él que dijera que tuvo siquiera algún mínimo de vocación comunista. Fue todo lo contrario. Raúl Porras Barrenechea lo que buscaba era sencillamente el tenor de un discurso asociada a la justicia de la dinámica del poder en el sistema, donde no podía darse, ¿no es cierto?, un desbalance entre quienes tenían más poder en el discurso de la época, Estados Unidos, frente a un grupo de gente que se levantaba según su pensamiento. Él no hacía juicio al interior de lo que significó la justificación de la Revolución Cubana, un pueblo que estaba lejos de tener esas ventajas y esos grandes valores que podía tener el hegemón, que podía tener el poderoso. Ese es el discurso de Raúl Porras. Un Porras que asienta la tesis cuando en América Latina y en el mundo entero se habían consagrado las visiones estatales, negando el principio, ¿no es cierto?, de toda intervención. Porras Barrenechea es el primero que le contextualiza jurídicamente y políticamente el gran principio de no intervención en el derecho internacional, y va más allá que sus propios coetáneos. Y cuando digo coetáneos me refiero al más grande internacionalista que a mi juicio ha producido el siglo XX en el Perú. Estoy hablando de Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista. Por eso nuestros alumnos en la Academia Diplomática del Perú tienen ahí el busto de Alberto Ulloa Sotomayor como el que mejor expone gráficamente, textualmente, la hermenéutica y la exégesis del puro derecho internacional. Porras le da una alícuota, se desafora, va más allá del puro acto interpretativo jurídico y le da una connotación política al principio de no intervención. El principio de no intervención que parte en el derecho internacional y que tiene su génesis en la famosa Paz de Westfalia de 1648, donde se producen los estados nacionales, donde surte el principio de soberanía estatal como intrínseca calidad de los estados modernos, donde aparece el concepto de representación diplomática, donde se escenifica la atención supraestatal de que los estados tienen fronteras definidas y que en consecuencia trazar la frontera es un acto de violentación del sistema de la soberanía intra y extraestatal. Eso hace Raúl Porras Barrenechea. No subliminalmente. Si algo tuvo Porras era que fue un hombre directo. Porras nunca fue un hombre que cavilaba en su discurso. Y lo digo esto porque yo traigo a colación a mi maestro, Gonzalo Fernández Puyó. Trabajé con el embajador Fernández Puyó 17 años en Torre-Tarde, en Cancillería. Y como saben, Gonzalo Fernández Puyó fue el secretario personal de Raúl Porras Barrenechea. ¿Cómo no entonces saber
las anécdotas, las experiencias que tuvo, en los viajes que acompañó al propio Raúl Porras Barrenechea. Y ahí naciera, por supuesto, ¿no es cierto?, mi vocación por conocer desde adentro las tesis que marcan el sistema internacional del Perú a partir de las luces que da el propio Raúl Porras Barrenechea. El principio de no intervención es un principio que en el siglo XX se sensibiliza con los estados nacionales. El proceso de descolonización que siguió a la Segunda Guerra Mundial fue un proceso que iba a la par simétrico con la no intervención y sobrevalorar la dinámica de la autonomía, de la independencia de los estados, por más pequeños o por más grandes que sean políticamente, económicamente, militarmente y culturalmente, decir, como decía el propio Raúl Porras, los estados son, por sobre todo jurídicamente, iguales, porque están en una relación no solamente hermética, sino además y sobre todo de naturaleza horizontal. Y esto es lo que ha hecho que la doctrina del sistema interamericano cambie con los últimos 30-35 años, porque la visión de un derecho internacional horizontal, donde todos los estados son iguales jurídicamente, fue un acto revolucionario, y Porras lo grafica en ese discurso de 1960. Un segundo elemento que veo, y la licencia de ustedes quedarme en el canciller Porras, es que Porras no tiene ningún atisbo para dudar en prácticamente glorificar el concepto de la democracia. Para Porras, la democracia significa la igualdad con lo justo, y lo justo políticamente. Porras condena cualquier intento que quisiera manipular el sistema democrático, y no me refiero intraestatalmente, sino extraestatalmente. Para Porras, la democracia es la manifestación más preclara de cómo un Estado se legitima en el sistema internacional. Por tanto, Porras odia las dictaduras, odia los regímenes totalitarios. Y esto no es un contrasentido con una dictadura y un régimen totalitario como ha sido y sigue siendo Cuba hasta el día de hoy. Lo que pasa es que Porras hacía un distingo, y por un lado, mientras le rendía culto al principio de no intervención, como se quiso hacer en 1961, cuando vino luego la crisis de los misiles y Nikita Khrushchev trajera los misiles hacia cercanas costas de la isla, y John Fitzgerald Kennedy pusiera por los esfuerzos del Pentágono la presión para que no estuvieran allí, y se tomara la decisión que los misiles volvieran a Moscú, y Washington no tocaba militarmente ni políticamente a la isla, marcó pues todo un episodio para graficar cómo es que se debió mantener siempre la tesis de que más allá de la posición ideológica debía mantenerse el equilibrio en base a la intervención y al principio de democracia, que era lo que pregonaba incesantemente el propio Raúl Porras Barrenechea. Por eso es que al tiempo que Porras niega cualquier posibilidad de sostener viable y legítimo un sistema comunista, también es hacia el otro extremo. Niega cualquier posibilidad de condena al imperialismo y niega cualquier posibilidad de prejuicio frente a un Estados Unidos que, a todas luces, después de la Segunda Guerra Mundial, donde por la conferencia de Yalta 3 años antes, Winston Churchill, Stalin y Roosevelt habían dividido prácticamente el sistema internacional, que se vuelve bipolar y que evidentemente genera un Estados Unidos absolutamente todopoderoso en el sistema internacional. La democracia siempre Porras la ejemplificó a partir de las polis griegas. Para Porras Barrenechea, la democracia era el único signo visible de un auténtico Estado legitimado por la voluntad de sus pueblos. Y por eso, que había visto en su juventud y en su edad adulta regímenes que pasaban entre democráticos y gobiernos dictatoriales,
Porras finalmente termina diciendo que la única majestad para mantener la mirada al frente de un Estado en el sistema internacional debe ser su telón democrático. Y contrastaba con los que en aquel momento incluso querían tener algún atisbo de negar el sistema democrático como una posibilidad de régimen de gobierno. Un tercer elemento que yo veo en Porras, y esto tiene una relación también directa, como es la sensibilidad de Porras con la desigualdad. Porras condena la desigualdad económica. No achaca al que tiene más poder porque tiene más poder, pero condena y proclama la tesis de la necesidad de buscar un mecanismo para acercar a los estados en base del criterio de la reciprocidad. Es el primero que asocia la reciprocidad a la confianza. Eso que hoy en la doctrina de la defensa nacional y de las relaciones bilaterales internacionales se dice que la sumatoria, ¿no?, reciprocidad genera confianza, ya lo había dicho Raúl Porras Barrenechea en 1960 y en todos sus documentos y escritos. Porras asume que los estados son desiguales no por un asunto asociado al carácter ideológico, no por un asunto asociado a una fase de construcción coyuntural, sino que asume, como cuando se dice, y lo dice Max Weber, que hasta la pobreza es hereditaria. Para el propio Raúl Porras Barrenechea, el gran proceso histórico es el que ha ido definiendo el comportamiento del Estado camino a la dinámica de la teoría del bienestar. Para Porras es eso. Y por eso Porras siempre abogaba por un estado de bienestar óptimo para el Perú. Por eso nunca dejó de decir que la única manera para que el Perú deje de ser un país pobre era la educación. La educación, la cultura, eso era lo que Porras transmitía permanentemente. Y tuvo la virtud de transmitirlo arriba y abajo. Y tuvo la virtud de transmitirlo en las clases medias. Porque en eso sí, Porras decía: las clases medias son las clases pensantes. Las clases medias, y recordaba a Porras que las clases medias son como la burguesía durante la Revolución Francesa. Son las clases que mueven el sistema. Porque decía, incluso, ni siquiera el pueblo, ni siquiera los pobres son capaces de hacer las revoluciones, sino los que tienen la conciencia activa, los que pueden discriminar, los que pueden tener criterio. Por eso es importante para el propio Porras que una sociedad nacional, el Estado peruano, cultive el intelecto, mejore la educación. Él apostaba permanentemente por la educación y sufría en contraste cuando encontraba que en los estadios menores de la sociedad nacional el conocimiento histórico, usted tocó el tema de los límites, él sufría, porque así lo entendí y así me lo transmitieron cuando conversaban con el propio Porras, cuando los que estaban procreando toda la dinámica curricular para los colegios no asumían con vocación y con convicción cómo debería entenderse la historia del Perú. Para Raúl Porras, la historia, los límites, etc., no debía agotarse en un mero conocimiento descriptivo de la realidad, sino más bien ir al fondo, al trasfondo, para conocer el verdadero Perú, la profundidad del ser que él siempre pregonó. Un tercer elemento en este canciller Porras Barrenechea, que lo extrapola de la visión jurídica y que lo convierte, a mi juicio, en el hombre más sensible que hemos tenido en la década de los 50 y los 60 en el Perú. Y es que, aun cuando hemos tenido gente que habló del Perú profundo y milenario antes que Porras, sin duda alguna, o sea, hubo gente que habló antes que Porras, incluso literatos, políticos, etc., Porras es el primero que, a mi juicio, de manera orgánica articula un toque de timbre para mirar el verdadero Perú hacia adentro, mirarnos nosotros como somos. Y el punto de partida de Porras fue porque éramos una sociedad nacional
donde realistamente habíamos tenido una construcción de alguna manera producto con una fractura que había devenido de un proceso en el que los peruanos, y esto lo grafica todo el siglo XIX, no nos habíamos puesto de acuerdo en cuál iba a ser el imaginario colectivo del Estado-Nación. Para Raúl Porras Barnechea es prácticamente una necesidad mirar el Perú hacia adentro, porque mirando el Perú hacia adentro, para él se iba a incrementar el verdadero nacionalismo del Perú, no los nacionalismos o los pseudo-nacionalismos que hemos tenido en los últimos 40 años, esos intentos de decir que el nacionalismo es solamente cantar el himno nacional. Porras es más profundo. Porras sostiene que el Perú tiene una cultura rica y que España nos lega incluso y le da un aporte importantísimo en ese sincretismo que se produce cuando se conjugan los dos estamentos culturales, el de América, la América aborigen, la América precolombina y la Europa con una España que se asomaba para crear ese verdadero sincretismo. Sin embargo, para Porras era muy importante que los peruanos empezáramos a mirarnos nosotros mismos en nuestras virtudes y nuestros defectos. Para Porras, la clase política del Perú era una clase política que todavía estaba en proceso de construcción, y por eso, si algo tuvo Porras en su discurso, fue condenar los discursos medios, los discursos de a medias, los discursos ambivalentes. Si algo tuvo el canciller Porras fue que fue un hombre de frente, fue un hombre que decía las cosas que pensaba, que no se las guardaba, pero que él, al mismo tiempo que rebelde con su propia conciencia, fue un hombre respetuoso de la institucionalidad, fue un hombre que por el mismo hecho de ser diplomático guardó las formas, nunca cayó en el desorden que cayeron los políticos que fueron sus coetáneos en los años 50 y 60. Por eso, Porras Barnechea debe ser no solamente recordado, sino como en una reunión donde me invitaron para preguntarme qué cosa debía tener, ¿no es cierto?, los sílabos y las mallas curriculares del curso de historia, dije, sencillamente debe estar Porras. Y todo el contenido, y todo el legado que ha dado Porras para que los chicos del día de hoy amen, se apasionen por el Perú en toda su dimensión, en todo lo que significa la fase estamental del Estado peruano. Y por eso, cuando asumí el decanato en la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, donde me honro ser decano de la facultad, el primer acto público como decano fue crear la distinción Raúl Porras Barnechea y la medalla Raúl Porras Barnechea para rendir tributo a quien, a mi juicio, juntamente con Basadre, juntamente con Víctor Andrés Belaúnde, juntamente con Alberto Ulloa Sotomayor, juntamente con García Bedoya, son los verdaderos pilares de una verdadera política externalizada del Estado peruano. Porras rinde tributo a José Gregorio Paz Soldán, el verdadero arquitecto de la diplomacia peruana del siglo XIX, como siempre nos recuerda Rosita Garibaldi. Ese fue Porras, sin cuyo episodio, digo yo siempre, Porras, ¿no?, rebelde en su conciencia, puro en su instinto, pero sobre todo secular en la transferencia de su legado a quienes tenía al frente. Porras ha sido y será mayúsculo para la historia de la República, porque como él, en realidad vamos a tener que esperar a alguna generación más de intelectuales. Por eso es que San Marcos y por eso es que la familia honran a la memoria que hoy nuestro director, el embajador Roger Loaiza, una vez más en ese mismo propósito, con este tipo de encuentros y de tertulias para perennizar la memoria, la imagen, el legado
de quien ha sido y seguirá siendo. Yo a mis alumnos les digo en la universidad y en donde estoy, el que no lee a todas, prácticamente cae en pecado mortal. A todos ustedes, mi agradecimiento por la oportunidad que me han dado brevemente en esta noche. Muchas gracias.